Si implementas solo una de estas claves, vas a mejorar mucho. Si implementas 2, vas a tener cambios exponenciales. Y si implementas 5, vas a tener una transformación en tu vida. Te dejaré al final la última que ha impactado más en mi vida. Y estoy confiado de que si escuchas el video hasta el final, podrás llevar tu arte a niveles que ni habías sospechado. La vida me puso a prueba en muchas ocasiones y creo tener la experiencia para que no repitas errores, porque estando bajo condiciones adversas encontré las claves. Y eso lo logré estudiando y tomando clases con los mejores: Leo Brouwer, Abel Carlevaro, Álvaro Pierri, entre tantos maestros. Por eso comprendí cómo muchas de esas personas, antes de llegar a una transformación, tuvieron una revelación. Esa revelación donde dices eureka, era esto lo que me faltaba. Donde de repente obtienes todo, obtienes claridad. Siempre, antes de una transformación, hay una revelación. Otra cosa que entendí es que los músicos exitosos lo logran porque el 80% es mentalidad y el 20% es técnica. Si miras a tu alrededor, lo que buscan la mayoría de los guitarristas es ejercicios, es un paso a paso. Pero cuando conoces la gente más exitosa, los paso a paso para ellos son diferentes y tienen una cosa en común: la mentalidad, la forma de pensar. Y cuando aprendes la mentalidad, puedes implementar cualquier cosa sin un paso a paso. Sin la mentalidad correcta, ningún paso a paso podrá ayudarte a lograr nada. Tu sistema de creencias, tus paradigmas e ideas incorrectas son las que te bloquean, porque eso es lo que controla tu vida. Lo que hace todo el mundo es repetir un ejercicio como si fuera un mono, un loro de repetición, y no obtiene resultados. Solo se lesionan y se frustran. Lo que hacen es aprender movimientos, y muy pocos son los que modelan lo que ocurre en su cabeza cuando los hacen, porque intentan tocar sin pensar. Yo soy profesor de la universidad y concertista internacional desde hace 24 años. Y he visto gente que copia las escalas de Abel Carlevaro, con quien estudié personalmente, y no logran resultados. Está lleno el mundo de ellos. Sin embargo, Carlevaro hubo uno solo. Entonces, para lograr tus objetivos, no solo debes repetir escalas, sino saber cómo piensan esos grandes maestros, cómo sienten, cómo interpretan la música, cómo en un pasaje complejo, en una obra determinada, son capaces de dar vuelta a la situación y superarla, porque el 80% es mentalidad y el 20% es solo técnica. Hoy te voy a dar esas 5 claves para que pases desde donde estás a donde te mereces estar. No vinimos a este mundo a sobrevivir, sino a sobresalir. Por eso estate muy atento, porque la lección de hoy es poderosísima. ¡Vamos! La primera cosa que tienes que aprender es a leer música y a leer libros. Los líderes son lectores, el resto tienen grandes televisores. Una sola frase, una referencia, un pequeño cambio, un estudio, una obra, puede llevar tu vida al siguiente nivel. ¿Querés un cambio? Necesitas nueva información, nuevas referencias. Veo alumnos que están con una paginita 6 meses. Así no se puede. Un guitarrista lleva al escenario el 30% de la música que ha leído en todo el tiempo del año. Tiene que ser un lector voraz de partituras y libros. La cultura general es lo único que va a salvar a un guitarrista. Déjame aquí abajo en los comentarios cuánto repertorio has leído este año y cuántos libros has leído este año. Lee bibliografía de tu disciplina. Bueno, pero no me gusta leer, me da pereza. También te gusta estar en el sofá comiendo una pizza, pero lo que te va a dar salud es ir al gimnasio. Yo conocí a Leo Brouwer. Leo Brouwer es un lector voraz, con una cultura general inmensa. Mucha gente dice: no tengo tiempo para leer partituras o para leer libros o para aprender. Tú te puedes creer esa excusa, pero en realidad el día dura 24 horas para mí y para todos. El tema es cómo gestionas tu tiempo, y eso es lo que marca la diferencia, porque si tú no agendas tus prioridades, estarás en la agenda de otro. Por eso hoy vamos a estar hablando de los principios que escribí en este libro, Cómo construir una interpretación, que ya está en 3 idiomas: italiano, inglés y español. Porque el que mejor estudia es el que mejor toca. Garantizado. Tanto mi libro como clases privadas conmigo puedes conseguirlas escribiendo a mi mail: carloseugeniossanti76@gmail.com. Entrarás en contacto conmigo directamente y podrás llevar tu arte a otro nivel. Como te decía, la instrucción es la base de la transformación. Tampoco ahorres en comprarte un buen instrumento. Debes tener el mejor instrumento posible.
Si no pones la atención en este video, estarás viendo TikTok o un montón de tonterías que solo te entretienen pero no te preparan. O peor, en la TV, viendo malas noticias o hablando con un amigo de chismes y cosas que no te hacen progresar. Esa es la vida del 90% de las personas y por eso no avanzan. Todo es mental. La lectura es la parte más importante de todo el proceso. Me preguntan, Carlos, ¿cómo puedes hacer tantas cosas? Este año solamente ya estuve tocando en Berlín, en Suiza, en Torino, estoy haciendo mi festival internacional, doy clases privadas online en la universidad, ahora me iré a un importante festival en Sudamérica, Uruguay, para dar masterclass y conciertos, subo videos. En mis clases yo le enseño a mis estudiantes y alucinan cuando les cuento la energía y la cantidad de cosas que hago por día. Y aquí se desprende el segundo tip. Aprende a gestionar tu tiempo. Vos no tenés falta de tiempo, tenés falta de planificación. El día tiene 24 horas para todos. Y a mí algunos me dicen, bueno, pero Carlos, tú no tienes hijos, por eso puedes hacer eso. Entonces yo les respondo con la vida de una leyenda en Argentina, que es Eduardo Isaac. Si no lo conoces, ahora va a venir a mi festival en el mes de octubre. Una persona que ha hecho una carrera internacional impresionante. Y él tiene hijos. ¿Y cómo hizo para hacer todo lo que hizo? Capacidad de trabajo, gestionar el tiempo y obviamente una metodología muy precisa. Tú ves que dos guitarristas que empiezan a estudiar una misma pieza musical en una misma ciudad o en las mismas condiciones, pero uno lo logra en un mes y otro está 6 meses y no puede resolverlo. Eso no pasa por suerte o porque uno tiene talento y el otro no. Ciertas acciones llevan a ciertos resultados. Todo en la vida es una cuestión de enfoque. ¿Dónde va la atención? Va la energía y en eso te conviertes. No, Carlos, porque si hago eso de dejar a mi familia de lado, ellos sufrirán. No es verdad, es falta de planificación. También tu economía es falta de planificación. Si ya no te compraste un libro o no tomas clases con los que tienes que tomar clases para empezar a progresar, es todo falta de planificación y de prioridades, nada más. Y es importante tener tiempo de calidad, sin distracciones, sin mirar el teléfono. Nos quieren llamar la atención todo el tiempo en las redes sociales y los objetivos que quieres con tu música no serán atraídos si estás distraído. Necesitas enfocar tu tiempo. Invierte tu tiempo en cosas que te multipliquen, no solo que te quiten tiempo. Ir al conservatorio a chismear con tus compañeros es perder tu tiempo. Ir al conservatorio 20 minutos y enfocar tu tiempo en ejercicios y lectura es ganar tu tiempo. El tercer consejo es la gestión emocional. Todo el tiempo pasan cosas afuera que no puedes controlar, pero te tienes que centrar en las cosas que sí puedes controlar. Y una de las cosas que puedes controlar son tus emociones. Cuando estudias y no te frustras, te enojas contigo y nada de eso ayudará a mejorar, porque la clave del éxito no es el pensamiento positivo. Cuando las cosas van bien, todo el mundo es positivo. Hasta los fracasados reaccionan bien. Cuando las cosas van mal, es cuando te defines como líder, si alcanzas o no tu propia meta. Y el liderazgo lo digo en el sentido de ser líder de uno mismo, soberano. Es en el pensamiento negativo donde te transformas. Los líderes y los genios en las malas resuelven y con el tiempo superan todo. Los que superan los desafíos son los que realmente trascienden. Tenemos el tamaño de los obstáculos que superamos. Ahí está la llave de la transformación. Y sin embargo, ¿qué hace la gente? Evita desafíos. Cuando lo que tienes que hacer es enfrentarlos, no evitarlos. La vida está detrás de esos desafíos que abandonaste y dejaste a medias porque no fuiste capaz de gestionar tus emociones y te convenciste que lo mejor era abandonar. ¿Y dónde estarías hoy si no hubieras abandonado? ¿Dónde estarías con tu repertorio, con tu técnica, con tus destrezas, con tu carrera a nivel económico viviendo de la música? Si en lugar de poner excusas hubieras tomado el desafío. La clave no está en la facilidad o en la comodidad. El gran guitarrista español Narciso Yepes decía que un guitarrista no ve el fruto de su trabajo por semanas, incluso meses o años, pero luego de mucho insistir, un día llegan los resultados por no abandonar. Cada pequeña decisión que tomas bifurca tu camino al éxito o al fracaso. Cuando todo el mundo hace sí, tú tienes que hacer sac. Las masas históricamente se equivocan. Estudia la técnica y estúdiala dentro de las obras y fuera de las obras, no seas necio. La técnica es la libertad que tiene el músico para tocar lo que desea, en cualquier estilo. Pero no estudies para sorprender a los demás con malabarismo digital o repetición crónica, para tocar muchas notas o buscando sorprender. A veces tocar 2 notas lentas con legato
es un desafío mucho más grande que todo eso. Estudia con la mente puesta en la música, con un método ordenado. Si estudias muchas horas pero no conoces la biomecánica, nunca obtendrás los resultados que estás buscando. El virtuosismo es el resultado de una metodología muy precisa, que respeta ciertas leyes naturales de nuestro cuerpo y de nuestra biología. Si tienes ganas de aprenderlas conmigo, para no seguir perdiendo tu tiempo y dinero, escribe a mi mail carloseugeniosanti76@gmail.com. El ocuparte de las tareas técnicas pueden parecer tediosas, no obstante te ahorrarán mucho esfuerzo y mala sangre innecesarias. Llegarás al final de un concierto con más energía, con más resto, porque la técnica te ayuda a lograr mejores resultados con menos esfuerzos. Por eso es importante que no creas que solo cuenta tocar lo que te gusta, sino también lo que es imprescindible. Para aumentar tus niveles de energía y lograr repertorio cada vez más complejos, debes estudiar la técnica. La calidad de tu estudio con la música es la calidad de tu energía. La fatiga, el agotamiento, las lesiones, los dolores son enemigos del guitarrista, bajan tu energía y te vuelven menos inteligente. Hacer algún deporte que no te destruya también es un buen consejo. Un deporte que te construya, no que te destruya. Colabora en tu energía. Al menos camina, haz aeróbico o algo que te permita moverte. Los chinos dicen, lo que está quieto se muere, lo que se mueve es vida. La vida del guitarrista es excesivamente sedentaria y eso no contribuye a tu crecimiento para convertirte en tu mejor versión. Personas que llegaron a un nivel alto con el instrumento dominan su técnica, elevan sus destrezas a otro nivel y por eso van con todo, a por todo. Arrasan en el escenario. No tienes que dejar que nada te detenga, ni tú mismo. Aliméntate bien. No, me dicen algunos, porque estoy cansado porque no he comido. ¿Cuántas veces has comido y sigues sin energía? Una comilona increíble hace que luego tengas menos energía. Los alimentos correctos te dan energía, los alimentos incorrectos te quitan energía. En lo que más gastas energía tu cuerpo es en la digestión. Si tienes una digestión pesada, entonces tendrás poca energía. Atracones de alimentos no es más energía, no comer no es energía tampoco. Antiguamente los grandes maestros se metían con la alimentación de sus estudiantes en la guitarra. Cuánta razón, cuánta sabiduría. El 95% de los habitantes de este planeta comen mal. El 99% de tus problemas se solucionarían simplemente con beber mucha agua, alimentarte bien, descansar, no fumar, no tomar alcohol y hacer deporte. Garantizado. Nada de bebidas energéticas, gaseosas y todas esas cosas que te deshidratan. Beber más agua. Todo el estudio se empieza a clarificar si cambias esto. No comas por sabor, come por energía. Lo que es fácil de hacer también es fácil de no hacer. Decía Aristóteles, somos animales de hábitos, de costumbre. Es tan fácil de hacer que no lo haces. La simplificación es la máxima sofisticación. Hazlo fácil de manera repetitiva. Hacer deportes, ¿es fácil? ¿Lo haces? No. Irte a dormir temprano y levantarte temprano, ¿es fácil? Sí. ¿Lo haces? No. Beber agua, ¿es fácil? Sí. ¿Lo haces? No. ¿Qué tomas? Gaseosas. ¿Es más caro? Sí. ¿Gastas tu tiempo y tu salud y tu dinero en ir a buscar una gaseosa? Sí. ¿Pero qué tomas? ¿Agua? No. Entonces, lo que es fácil de hacer, también es fácil de no hacer. Último consejo, rodea tu vida de personas sabias e inspiradoras. Somos el resultado de las 5 personas que más frecuentamos. Mi padre decía, tienes que juntarte con personas que son iguales o mejor que tú. Y tampoco personas que no den el ejemplo. No existe la persona neutra. O te destruye o te construye. Si tu profesor quiere enseñarte a tocar la guitarra, pero no la toca, cámbialo. Urgente. Si tienes compañeros que no te ayudan a tus objetivos, aléjate. Es muy importante conformar un grupo de personas con hambre, con deseos de ser mejor, de prosperar. Tú eres una semilla y debes rodearte de lo adecuado. Protege la semilla de tu propósito y tu grandeza será resguardada de gente inadecuada. No puedes hacer cosas por lo que esperan los demás. No hay que dejar de ser tú. Somos 8.000 millones en el mundo. Busca personas en tu molde. Descubre quién eres y haz tu mejor versión. Si quieres volar como un águila, rodéate de águila. No lo lograrás rodeándote de pavos. Espero que este video te haya ayudado e inspirado. Si realmente deseas un cambio positivo en tu vida, no pongas fechas en el almanaque. Tu cambio comienza ahora. Recuerda siempre que puedes convertirte en un gran maestro. Espero que pases un día maravilloso. ¡Viva la música! ¡Chao!